Hola, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Yo soy Telma de Dios Ayala y esto es de Venus a Madonna. Bienvenidos y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, antes de continuar las redes sociales, estamos como ZBR TV Online en Facebook, Twitter y Instagram. También en YouTube también. Mis redes sociales, estoy en Instagram como telma.dios, Twitter Dios Telma y Facebook como Telma de Dios Ayala, Telma con H. Bueno, pues yo estoy así como de wow, yo creo que es uno de los temas que más necesitamos de las mujeres, las mamás, que tenemos hijos adolescentes. Sí. Y bueno, yo la ansiaba desde cuando, ¿no? Y ya más o menos lo platicamos. Y bueno, como siempre es un gusto tenerte, Selene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, una pequeña semblanza, porque la verdad es que todo tu currículum está bueno. Yo digo, wow, para mí siempre de verdad será un honor tenerte y muchas un privilegio. Gracias también, igualmente. Sabes que te admiro y te aprecio mucho. Gracias igualmente. Bueno, ella es licenciada en Administración de Empresas, también tiene la maestría en Administración de Empresas. Ella ya lleva 14 años de experiencia en empresas globales como Safran, Kellogg's, Stremec. Ella actualmente es catedrática en la Universidad de TEC de Monterrey. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Sí. Trabajar aquí con los chicos. Con adolescentes. Sí, son chicos aproximadamente entre 15 y 17 años de edad. Y que bueno, me han traído de verdad unas enseñanzas muy reveladoras y que me han ayudado mucho también a mi crecimiento personal. Entonces, está padrísimo convivir con los chavos. Sí, me encantó la vez que nos reunimos para platicar del tema, me encantó esa parte donde dices, es que más que enseñarles yo, creo que tú, bueno, has aprendido, ¿no? Claro, ellos completamente. Sí, me imagino, es que ellos traen, aparte, es que traen otro chip, no son como éramos nosotros a nuestra adolescencia, nada que ver. Y te cuento un poquito de cómo es que llegué ahí, en realidad. Yo también yo estoy segura que algunas personas del público tienen alguna idea de lo que es un adolescente, ¿no? Aquellos que no están muy familiarizados con ellos o que no están acostumbrados a convivir con ellos, al menos yo tenía la perspectiva de que era una generación un poco irresponsable, como un poco dejada, que realmente solamente estaban metidos en el celular, algo hay de eso, pero finalmente creo que la gran sorpresa que yo recibí, Telma, al estar conviviendo diariamente con ellos, es que es una generación muy preocupada ahora por todos los temas actuales. Convives con un adolescente y realmente le preocupa en esencia, en corazón, el medio ambiente, los animales. Son una generación mucho más consciente y mucho más activa en el sentido de tener esa actuación o ese papel importante dentro de los cambios dentro de la sociedad e incluso dentro del país. Son una generación que tiene un enorme acceso a la información. Entonces, al ser también unas personas jóvenes, realmente no saben manejar mucho toda esta información. Sin embargo, están intentándolo, están buscando, están encontrando muchos datos que les son de utilidad para su crecimiento y para el crecimiento del entorno. Están muy preocupados por el entorno y realmente es como fue una luz, en realidad, darme cuenta de esas cosas y sentirme que me cambiara esa perspectiva. Y justamente empezar a meterme con ellos, a entenderlos un poco más, a aprender de ellos y que, bueno, estas generaciones trabajen en conjunto con nuestras fortalezas, ¿no? Así es. Y fíjate que, bueno, tú lo ves desde un punto de vista como catedrática, y por supuesto que uno como papá, como nos preocupamos, ¿sabes? Porque vemos efectivamente esa apertura hacia el mundo, o sea, ya está globalizado, o sea, prácticamente el tomar su celular es transportarte a otro lado del mundo, ¿no? Y uno como papá se preocupa, ¿no? Claro. Porque piensas, porque has vivido también experiencias, incluso actualmente con las redes sociales, porque nosotros las vemos de manera distinta, ¿no? A ellos. Y bueno,
precisamente por eso nos preocupa, ¿no? Pero tú lo que me encanta es que como no vives en esa preocupación, en ese como conflicto, lo ves mucho más desde afuera, ¿no? Lo veo con otra perspectiva. Con otra perspectiva. Ahora, también esa perspectiva la complemento, claro que convivo con adolescentes, tengo una sobrina de 16 años, la cual tengo también contacto con ella y puedo entender hasta cierto punto la parte emocional que también, al igual que mi hermana, vive esa parte de esa preocupación, sí. Pero la vemos o nos compartimos de diferente manera pues esa situación de vida, ¿no? Ahora, fíjate bien, uno de los temas que yo creo que más, y que eso es generación tras generación y pase desde desde la época de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nosotros o ahorita con los hijos, es que son las emociones. Sí. Porque nunca nos han enseñado a gestionar, a realmente expresarlas, ¿no? Y son de las cosas que yo creo que sí es importante comenzar a trabajar con ellas, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos precisamente para evitar ciertas, porque tenemos que al final darles confianza, ¿no? En este mundo o tratar de, en lugar de preocuparnos, ocuparnos de una manera más inteligente, y yo creo que una de esas maneras sería trabajar con las emociones. Así es, bueno, lo que platicamos llamaría mucho la atención o realmente entrarías en shock al darte cuenta de que tu hijo adolescente o que el chico adolescente que tú ves diariamente no sabe realmente lo que está sintiendo. Sí, ¿no? Es complicado porque ellos, al tener un acceso tan amplio a la tecnología, han limitado sus emociones a escribirlas por medio de un teléfono celular, por medio de una computadora, expresan sus emociones con emojis, por ejemplo. Sí, y es lo que decíamos, que a veces, o sea, pues realmente no son tal cual las emociones. Yo te comentaba, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el emoji donde está la risa con las lágrimas, como si, bueno, te estuvieras muriendo de risa prácticamente o llorando. Y no estás en el barco. Y realmente no, pero me encanta ese emoji, pero ese no es realmente el sentimiento o no la es emoción. La emoción genuina. Más bien. Exactamente. Entonces, ellos están acostumbrados a expresar sus emociones de esa manera, y cuando yo platico con los chicos oye, ¿cómo te sientes? Mal, Miss. Bueno, pero mal, ¿en qué sentido? Pues mal. Trata de indagar un poco acerca de tus emociones. Hay muchas aplicaciones, ellos están casadísimos con las apps y con el teléfono y con la computadora. Sí. Hay muchas aplicaciones que pueden ayudar a que ellos comprendan esas emociones que están viviendo. Hay chicos que me dicen, es que me siento mal. Bueno, pero ¿mal en qué sentido? Pues triste, triste, agobiado, frustrado, decepcionado. Hay muchas emociones que ni siquiera ellos comprenden como concepto y no saben cómo identificarlas en ellos mismos y poderlas expresar. Entonces, son muy jóvenes, claro que tienen ese proceso de aprendizaje de todo lo que tienen que empezar a sentir y a identificar en ellos mismos. Entonces, nosotros como papás o ustedes como padres podrían empezar justamente a ayudar estas emociones que yo veo en ti. Yo las veo como enojo. Te sientes enojado, te sientes triste, te sientes frustrado, te sientes decepcionado, dije algo que te lastimó, ¿en qué sentido te lastimó? Empezar a indagar para que ellos busquen también dentro de sí mismos oye, ¿realmente qué estoy sintiendo? Porque mal no es una emoción. No es una emoción, es sentirte alegre, es sentirte optimista, es sentirte extasiado de alguna manera, ¿no? Si a nosotros como adultos de repente es complicado decir, realmente qué estoy sintiendo, empiezas a buscar dentro de ti. Para empezar, no sé, para empezar tenemos que saber cuáles son nuestras emociones, claro, ¿no? Claro. Y saber que sí es importante expresarlas y gestionarlas. Si no entiendes las emociones que estás viviendo, ¿cómo vas a tener una relación intrapersonal con alguien más? Exacto. Oye, si alguien te dice, ¿cómo te sientes? No sé, y no quiero hablar, pues realmente, ¿cómo va a ser tu relación? ¿Cómo vas a poder transmitirle al otro cómo te sientes? Entonces, hay que empezar, claro, con uno mismo. Si tú eres un padre o tú eres un entorno que sabe perfectamente qué emociones estás sintiendo y sabe cómo transmitirlas, tu hijo va a aprenderlas de la misma manera. Va a empezar a darse cuenta de que mamá o papá puede
tiene un amplio vocabulario hasta cierto punto Exacto. de las emociones que está sintiendo, y justamente él también puede empezar a aprender, oye, yo me sentí como tú tal día, ¿no? Ajá. Entonces, empezar a tener esa comunicación con tu adolescente. A veces creo que subestiman a los chicos, y yo me he dado cuenta porque platican con nosotros, en realidad. A ver, confiesa En realidad, hablan de nosotros. sí platican pues del entorno familiar. Sí. Y es preocupante darte cuenta que cuando llega un chico y te dice, es que mamá o papá no me escucha, es que no me entiende. Y claro que es difícil entenderlos porque justamente no saben cómo expresarlo. Claro. Pero si tú como padre no cuestionas y tampoco comprendes lo que estás sintiendo, pues créeme que para los dos va a ser tremendamente complicado tener esa relación mucho más amplia, mucho más de confianza. Entonces, sí, claro que veo chicos que se frustran y que no saben qué es lo que están sintiendo y que dicen, papá no me entiende. Entonces, justamente mi recomendación es habla desde las emociones. Quizás no hables de una situación, porque a veces es importante que lo canalicen desde cómo me hace sentir esa situación. Entonces, por ahí es un buen camino para comenzar y tratar de entender a tu adolescente. Tienen un potencial inmenso y créanme que comprenden las cosas muchísimo mejor de las que tú podrías creer. Son bastante maduros en algunos sentidos. Claro que en otros, esa adolescencia, carecen de muchas cosas, pero así como carecen de muchas cosas, créanme, traen la energía y las emociones a flor de piel. No saben cómo canalizarlas, no saben cómo describirlas, pero créeme, las emociones están ahí y están de una manera muy, muy intensa. Y hay que estar atentos. Hay que estar atentos, perfectamente ¿sabes atentos. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, no se llegan de la escuela y nosotros, ¿cómo te fue en la escuela, no? Y ellos, ¿bien? O mal. Y si es bien, así de, qué bueno, hijita, ¿no? Pero no vas más allá. No. O sea, bien, ¿por qué? ¿Qué es lo bueno que te pasó? ¿Qué es lo que te hizo sentir? Hablando de emociones, ¿no? Algo te hizo sentir increíblemente feliz o triste o cuestiones así, ¿no? Ahora, ¿qué tanto platicas tú con tu hijo de tu día? Porque a veces creo que como papá te enfocas así mucho es. oye, es que yo quiero que me cuente, es que yo quiero que me diga, pero enfócate. Tú que tan abierto, claro, ¿no eres? Ahora quieres una relación hasta cierto punto de amistad, en algún punto, me queda claro que no vas a ser amigos, no son amigos, pero en algún punto, ¿cómo funciona una relación de amistad? Si tú y yo, Telma, somos amigas y yo solamente hablo de mí, pues realmente, ¿en dónde queda esa comunicación y esa relación? Muchos nos enfocamos en, oye, es que cuéntame, es que yo necesito que me digas cómo se siente. Oye, habla tú también de tus emociones, de cómo fue tu día. Créeme que cuando tú empiezas a hablar, a lo mejor en algún momento el chico dice, yo también me sentí así hoy. Oye, fíjate que podemos empezar a ver la comunicación. ¿Sí? Y también, ¿sabes qué creo? Que no minimizar sus emociones, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, lo que decías, o sea, si están llorando por algo que a lo mejor para nosotros es así como de, ay, no inventes, por eso estás llorando. Sí. O sea, no hay que minimizar sus emociones. Ahora, pensemos en nosotros, ¿no? Cuando llegas, insisto, a una relación de amistad, ay, Telma, me dejó el novio, ¿no? Entonces es un patán que güey. Exactamente. Y Telma dice, da igual, ¿no? O sea, ay, ¿por qué lloras por eso? Hay tantos peces en el mar, no sé. O sea, me refiero a una situación bastante hipotética, ¿no? Pero creo que ya en ese momento no te sientes tan en confianza de decir, oye, pero mira, me siento de esta manera, está sucediendo esto conmigo. Imagínate con un adolescente. Ahora, claro que en algún momento como papá dices, ay, es que reprobó una materia, no pasa nada, ¿no? O sea, como que ya pasaste por eso como adulto y dices, no hay mayor problema, ¿sabes? Pero para ellos a lo mejor en ese momento es una emoción muy inmensa, es frustración muy grande, a lo mejor es un sueño que tenían de lograr cierta calificación, no lo sé. Estoy hablando como un ejemplo muy, muy sencillo, pero
Pues no imagino entonces con el noviecito. Exacto. O ¿sabes qué? Me dejaron plantada. Ay, hombre, pues la ves la película con alguien más. No, es que era una cita importante, sí, o era algo que yo estaba esperando demasiado. No, vamos, no lo sé, ¿no? Ajá. Finalmente creo que las emociones no las subestimamos de nadie, mucho menos de tus hijos. Sí, entonces, si se sienten tristes, probablemente tú por dentro digas, ok, va a pasar, no tiene mayor problema, pero involúcrate, pregunta y trata de ponerte en los zapatos del otro y decir, bueno, cuando yo tenía 16 años sí reprobar educación física o que un examen parcial, no sé, o una cita, o que se hayan reído de ti en clase, ¿no? Sí, claro. Hay gente que dice, ¡ay, ignóralos! ¡Ay, por favor! Tú diles que, o sea, no les hagas caso. Ajá. Sí, entiendo clásico. Que es como fácil dar ese tipo de sugerencias, pero a los 16 años no es tan fácil, ¿no? Y exacto. Justamente por eso después no te cuentan esas cosas, porque dicen, bueno, de todas maneras me va a decir que estoy loca, que no es importante, que los ignore, ya sé lo que me va a decir mi mamá, ¿no? Entonces, que no caigan en ese círculo vicioso de ya sé lo que me va a decir mamá, entonces mejor no lo cuento. Ajá. ¿Para qué? Sí, y es muy, pues hasta cierto punto peligroso, ¿no? Sí, bloqueas la comunicación. Sí, y platicábamos incluso, ¿no? De situaciones que se han dado, ¿no? Pues a nivel mundial, no solo en México, ¿no? De suicidios. Sí, ¿no? Eso es muy grave. Eso es muy grave. Justamente en nuestros programas estamos estudiando esa parte, es algo muy, muy preocupante. Justamente viene de raíz de la tecnología en cierta parte, ajá, de que justamente no pueden gestionar esas emociones o no saben cómo hacerlas y platican de cosas muy delicadas a través de un teléfono. Sí. Y se han evitado la cercanía, el contacto físico, es el mirarte a los ojos, necesario. Claro, el sentir la calidez de la otra persona cerca de ti, incluso saber cómo te está mirando, cómo te está escuchando, si tiene alguna emoción también que transmitirte a ti, todo eso lo evitas porque lo estás gestionando a través de un celular. Entonces ellos tienen cada vez menos interacción con otras personas, pero en contacto físico. Sí, claro que tienen 1000 amigos en las redes sociales, sí, todo, ¿no? Pero de que cuando realmente quieres expresar algo que te duele, lo expresas por un teléfono y no sientes ese apapacho que en nuestras generaciones, bueno, platicar con las amigas horas era algo muy fácil de hacer. Exacto. Y o te la pasabas tirada en la cama y podías estar platicando con tus amigas de mil cosas. Y que pues te daban el apapacho, lloraban contigo, reían contigo, y es muy diferente el contacto físico con respecto al contacto digital. Es que definitivamente, digo, a la hora de abrazar, de tocar, pues liberamos esos neurotransmisores, la oxitocina, que nos hace sentir bien, más cercanos, bienestar, ¿no? Liberamos serotonina, que nos hace sentir pues a gusto, ¿no? Y entonces imagínate, si de por sí estamos pasando por un problema y no hay ese contacto físico que te ayude a superarlo, que te ayude a sentirte mejor, bueno, eso se vuelve de verdad una depresión, ¿no? Sí, es un problema bastante grande si eres un papá que necesariamente por cuestiones de tu trabajo tienes que estar en ausencias muy prolongadas, adicionalmente no prestas atención a las señales, no platicas de justamente las emociones que está sintiendo tu hijo y se hace una bola de nieve que pues realmente puede desencadenar en problemas severos de comunicación. Ajá. Ahora, sí hay que estar muy, muy conscientes de que necesitan de los papás siempre, esa guía. Claro, y que tengan ese contacto uno a uno con ellos. Así es. Oye, y hablando precisamente de esta cuestión de las emociones, también de ahí están los juicios, los prejuicios que nosotros como padres tenemos, porque digo, crecimos por ejemplo, en mi caso, ¿no?
con una educación un poquito más así controlada en el sentido de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sí. De cuestiones de cómo debes de comportarte. Yo te platicaba, ¿no? Como de, oye, es que a mí no me gusta que las mujeres, por ejemplo, busquen a los hombres, ¿no? O que, no sé, que sea más, en su vocabulario un poquito más... más decente según yo, ¿no? Sí, claro. Y muchísimas cuestiones, porque yo tengo muchos prejuicios, ¿no? Vengo cargando pues una educación que me dieron que ahora cambia mucho, todo el tiempo está en constante evolución y los niños sí. ahorita pues son, bueno, tremendamente distintos a lo que son éramos nosotros. Entonces, ¿cómo educarla? Porque, o por ejemplo, ¿no? Eso de que yo no quiero que tenga novio, ¿no? Entonces me pongo en mi papel de, no quiero que tenga novios. Y entonces es así como de, ¿por qué no? O sea, ¿qué traes? O sea, ¿qué te...? Primero cuestionarte cuál es la historia que tú traes detrás en cuestión de ese prejuicio de no quiero que tenga novio, hasta cuándo, ¿no? Y a lo mejor viene justamente una raíz de, pues, la educación de mamá, a mí me lo prohibieron también, vengo cargando todas esas situaciones que no me he cuestionado en realidad. Ahora, claro que las chicas han vivido un proceso muy diferente al que nosotras vivimos. Exacto, ajá. Ellas han crecido, hablo de las chicas de 16 años, ellas han crecido con toda esta liberación femenina ya muy, muy latente, muy vivida. Claro, sí. Entonces, la igualdad, la cuestión de la igualdad de género, sí. La equidad de género, igualdad, equidad, y todas estas situaciones de que ahora las mujeres están exigiendo derechos y cada día exigen más. Así es. Que realmente nos ha hecho crecer como sociedad también. Así es. Entonces, han vivido toda esta situación y claro que les abre la mente de una manera muy diferente a la nuestra. En mi caso, la educación que yo recibí era, hija, pues es que tú tienes que aprender a planchar, tú tienes que aprender a cocinar, tú tienes que aprender todas estas labores de casa. Ahora las chicas de ahora es, mi reina, tú vas a estudiar y tú vas a hacer lo que quieras hacer. Entonces no vas a estar limitada a ser una ama de casa. Claro que es importante que lo aprendas, pero va a ser de una perspectiva diferente. Entonces ahora es distinto toda esta liberación que ven en los medios, que están viviendo día con día en la sociedad, en las calles, en la televisión, en todas estas cosas que los rodean, y de repente entran en shock cuando en el entorno familiar dicen, mija, hay que aprender a planchar, ¿verdad? Y dices, sí. Sí, pero entran, es como un conflicto. Entonces, o, por ejemplo, que digan, es que yo quiero estudiar en la universidad en el extranjero. Y dices, no, ¿cómo? Exacto, o sea, es que en mis tiempos eran, exacto, estás muy pequeña, etcétera. Ahora los chicos dicen, es muy fácil, las cosas de la tecnología para viajar, para encontrarse un lugar en el extranjero, les resulta muy sencillo. Para nosotros nos asusta porque no vivimos con eso, pero no quiere decir que sea algo malo, simplemente hay que empezar a adaptarnos. Exacto, es muy difícil aprender a soltar, pero tienes que ver las cualidades de tu hijo, del adolescente con el que estás conviviendo. Cada persona es distinta. Hay quienes tienen cualidades diferentes a otros, ¿no? Exacto. Entonces hay que aprender a observar. Y yo te platicaba mucho del personaje de Nemo, ¿no? De la tortuga. Sí, me encanta. Dices ese que ejemplo. cuando te das cuenta que en este caso el personaje de Nemo era una tortuga de 300 años y tenía sus tortuguitas pequeñas, entonces la tortuguita sale disparada de una corriente marina y el papá de Nemo, que en este caso es Marlin, sale el pececito y dice, pero es que se está yendo la tortuga. Sí, muy angustiada. Y entonces la tortuga papá le dice, espera, deja que regrese solo, pero le va a pasar algo, es muy pequeño. Y le dice, no chico, cuando él está listo, está listo. Y si él dice que está listo, pues está listo, ¿no? Entonces es como darnos cuenta y empezar a escuchar y empezar a observar a tu adolescente, y si él te dice está listo, dale chance. Claro,
obsérvalo, claro, está de cerca, está al perdón. pendiente, pero si te das cuenta que lo logra, dale chance, confía. Vivimos tiempos muy complicados, son tiempos bien difíciles, pero vamos, en algún momento va a pasar, lo vas a tener que soltar. Entonces, exacto. ¿De qué manera te diría una referencia para soltarlo? Observa, escucha, si ellos se sienten listos, están listos. Relájate. Sí, empezar a relajarnos un poquito, no descuidarlos, insisto, claro. llevarlos de una manera segura para ti y para él, pero no dejar que intenten las cosas. Sí, es que sí, creo que a veces los prejuicios sí pueden limitar a nuestros hijos y entonces sí hay que tener ahí como un poquito de cuidado, ¿no? Sí. Porque tampoco se vale. No los puedes encerrar en una burbuja. Sí, exacto, por más que quisiéramos, pues realmente no funcionarían tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, esto se vuelve por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Sí. Que es una cuestión también tan difícil porque también crecimos, repito, en una educación en donde pues también se nos limitaba mucho esa información. Sí. Vivimos todavía con tabú, ¿no? Sí. Entonces, algunas personas así lo han vivido. También, por hablar de mí, fue difícil para nuestros padres porque son padres de generaciones muy diferentes a las nuestras y que ahora la sexualidad que viven los adolescentes no tiene nada que ver con la nuestra. Sí, no, nosotros romantizamos, o sea, todo, desde el beso, desde el primer beso hasta tu primera vez, el novio, cómo debe de ser, o sea, es que tenemos hasta una serie de características de cómo debe ser tu novio, ¿no? La persona con la que estás, todo lo romantizamos. No les quiero asustar, pero incluso las chicas, en serio, se saludan de beso y algunas lo hacen en la boca. Sí. Entonces, sí, claro uno que se fue un queda shock para mí. En ¿cómo? serio, para mí fue un shock también, porque yo también, al igual que las personas, la audiencia, estoy aprendiendo, pero también fue para mí un shock darme cuenta de eso y darme cuenta de la gran información que tienen ellos respecto a la sexualidad y cómo la abordan ellos de esta manera, ¿no? A ver, esto está así como de... Es bien complicado, pero realmente ellos la ven de una manera muy distinta, ellos la ven de una manera más cotidiana, no la ven de una manera romántica, lo ven de una manera experimental, de una manera hay que vivir. Es difícil, yo sé, porque digo yo que no tengo hijos adolescentes, pero darme cuenta de que a lo mejor ya no existe esa parte de que, bueno, busca esa persona especial, solo con esa persona. Es que hasta uno como papá le pone las características que debe ser para la primera vez, y tú lo transmites, ¿no? Sí. Porque pues fue lo que fue para ti, ¿no? Pero al igual que nosotros vivimos esa liberación sexual, las mujeres de nuestra generación, de que antes las mujeres se casaban y solamente hasta que se casaban podían tener relaciones. En nuestra generación, la verdad es que se abrió mucho ese panorama. Sí, por ejemplo, un orgasmo pues era casi un pecado que lo sintieran, ¿no? Claro. Y era casi prácticamente desconocido. Sí, ¿no? Y solamente era como... Bueno, ya podrías o ya estaba mucho más abierto el decir ya tienes diferentes parejas sexuales, ya no como nuestros padres que solamente hasta que se casaron y solamente una persona. Ahora ya lo abrieron a otras, por esa liberación femenina, tenemos más parejas sexuales, etcétera, ¿no? Y después viene ahora esta nueva generación en la que experimenta desde una temprana edad. Claro que conlleva riesgos, somos de los países con más embarazo adolescente, es de cuidado, es cuestión de abrirles el panorama en cuestiones también de las obligaciones y las responsabilidades que estás adquiriendo. Porque obviamente sí, o sea, entender que a lo mejor ellos lo ven de manera distinta, a lo mejor hasta respetar esa forma de verlo. Pero
sí hacerles ver que eso conlleva definitivamente responsabilidades y consecuencias. Y riesgos. Y riesgos, exactamente, desde enfermedad, desde quedar embarazadas muy pequeñas, sí. ¿no? Y bueno, y viene hasta cuestiones como de aborto, ¿no? Sí. Y vivir cosas que realmente todavía no están para su edad, ¿no? Para sí, su emocionalmente cuerpo, ni es fisiológicamente, no sé, ¿no? Ni emocionalmente, ni psicológicamente, creo. Exacto. Si volvemos al inicio de lo que platicamos en el programa, si no sabes cómo gestionar tus emociones cuando tienes 16 años, imagínate que te involucras en una relación en donde vienen muchas más emociones y muchos sentimientos muy intensos. Exacto. Que probablemente no sepas manejar. Entonces, es hablar de los riesgos, de la responsabilidad que estás adquiriendo, y no son tontos, realmente ellos van a, si tú los encauzas de cierta manera, de una manera responsable, ellos van a decidir y van a saber cuándo es el momento adecuado. Tú tampoco como papá le vas a decir cuándo es el momento adecuado. Sí, no sé. Desgraciadamente, si nuestros papás lo dijeron y le hicimos caso, pues, digo, ya cada quien sabrá, ¿no? Yo creo que realmente no es de hacer caso a los papás, me refiero a en ese momento lo recuerdas y dices, no es como que, ay, bueno, me dijeron que a los 22 años con 23 horas, lo siento, exactamente, realmente no es como que nos hagan mucho caso, pero finalmente lo van a hacer en el momento en el que se sientan seguros y que empiecen a mentalizarse de los riesgos, la responsabilidad, de todo lo que están adquiriendo al momento de mantener una relación de ese tipo. Entonces, darle las herramientas, creo que esa es la clave, ¿no? Darle las herramientas que sí piensen en ti, que te recuerden y digan, bueno, mi mamá me lo dijo y es importante darme cuenta, pero creo que ya lo tengo muy bien sentado y ya puedo, ¿no? No lo sé. Ellos lo decidirán, no podemos andar tras de ellos todo el tiempo. Sí, definitivamente no, y sí, pero es que siempre van a encontrar el momento, ¿no? Exacto. Siempre van a encontrar el momento, pero sí que piensen en ti de una manera de, me lo dice porque me ama. No es como, te dije que no lo vas a hacer y no vas a salir y te voy a encerrar en una torre y me avientarás el cabello después, ¿no? O sea, no va a pasar de esa manera. Entonces, al menos que te vean como, oye, mi mamá me lo dijo por algo, ¿no? Y hacerlos muy conscientes de la responsabilidad que estás adquiriendo. Eso es como muy básico. Así generarles esa conciencia de los Oye, riesgos. ¿y podría llamarse o decirse que tiene que haber respeto a la sexualidad? Claro, ¿no? Claro, completamente el respeto hacia la sexualidad y hacia tu persona, tu integridad. Claro. Es decir, realmente estoy haciéndolo porque lo quiero. Ajá. Porque realmente es la causa correcta. Es que ahí va de nuevo las emociones. Sí, ¿no? exacto. Que hay que de verdad, o sea, identificar si realmente es un deseo genuino y estás lista, ¿no? Como adolescente o listo. O es una presión, o es que si no me va a dejar, o que, ¿no? Miedo, por ejemplo, exactamente. ¿no? Angustia. Exactamente. Porque no estás en la misma como corriente, ¿no? Sí, y hay chicos que se avientan a tener ese tipo de experiencias porque consideran que se encuentran listos, y la verdad es que cuando llega el momento dices, no puedo manejarlo. Ajá. Pero no lo vas a saber, ¿sabes? O sea, desgraciadamente son cosas que solamente al vivirlas, ¿no? Solamente darle las herramientas adecuadas para que pueda gestionar sus emociones, cualquiera que ésta sea, para que en el momento que toque enfrentarse a emociones mucho más complicadas, también pueda manejarlas. Así es. Y también pueda diferenciar qué es lo que para él es bueno, es conveniente, es enriquecedor, es favorecedor, es respetuoso, es congruente, y que no lo es. Entonces, empezar a tener ese acercamiento y ese seguimiento con tus hijos. Y pues no sé realmente cómo
no hay como tal una receta de cocina, insisto, cada adolescente es diferente. Es que es distinto. Para empezar, entre diferentes. géneros, ¿no? Entre Sí. que es la niña o el adolescente con el niño, ¿no? O sea, realmente son... Y lo viven completamente diferente. Y aparte, su desarrollo mental es diferente, Sí. ¿no? Entonces, para empezar, eso. Y pues sí, somos distintos, también la educación a veces es distinta, Sí. ¿no? Entonces, sí, para un adulto es complicado, ¿no? Tener una pareja, digo, no me imagino en adolescentes lo que significa, ¿no? Para empezar es desbordante. Sí, desbordante, exactamente, demasiadas emociones. Sí. Y bueno, y hablando también de esta cuestión de la sexualidad, que siempre es un tema un poco delicado, igual que la religión. Sí. O sea, obviamente también ellos la religión la conciben de una manera distinta a la que Sí. nosotros crecimos. Sí, a nosotros nos dijeron, aquí en la casa somos católicos, este hogar es católico y entonces solo hablamos de Jesús, ¿no? De Jesús. Entonces, Niña, Dios te va a castigar. Sí, y lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Pero ahora los chicos de ahora se cuestionan todo. Todo. Es que Todo. es algo que tienen. Entonces es ¿por qué? ¿Y por qué me lo estás diciendo? ¿Y de dónde viene esto? Y cuando entran en contradicciones, Así o es. tú como padre entras en contradicciones, Sí, porque ¿cómo te empieza, explicas? realmente empieza una pérdida de autoridad inconsciente, si tú quieres verlo así, pero claro que tienes que tener, primero cuestionarte tú, ¿no? Y saber de qué manera le vas a transmitir tanto tus pensamientos respecto a la sexualidad y a la religión. Para que haya cierta, más bien mucha congruencia de tu parte, para que ellos puedan tener esa, o les haga ese clic, ese sentido, y puedan seguir tus enseñanzas de una manera que no te cueste trabajo, que ellos te sigan, que ellos te, pues, respeten tu ideología. Así es. Porque ellos realmente, ¿de qué se rigen? O sea, en cuestión, por ejemplo, espiritual. Pues definitivamente es por los papás, lo que Ajá. los papás les hayan transmitido Ujú. y lo que a ellos les esté haciendo sentido. Claro. Si la pregunta es directamente así, yo te diría que en cuestiones de mis alumnos, la mayoría tienen una percepción muy ambigua respecto a la religión. Así es. ¿Por qué? Porque han encontrado dentro de las religiones que actualmente existen, han encontrado muchas brechas, muchos huecos que ellos consideran cuestionables. Claro. Entonces, Ujú. esa incongruencia no les permite vivir una fe genuina. Exacto. Entonces, de manera general, yo te podría decir en qué creen. Se lo cuestionan, Sí, se lo sí. cuestionan mucho. Sí, sí, Claro te que creo. depende mucho de lo que los papás en casa muestren, de lo que los papás transmitan, Y vivan. lo que ellos, Ujú. exacto, y vivan en congruencia. Entonces, ellos van a seguir en ese precepto, y si no les hace sentido, y si tú como papá también tienes esas brechas o esos huecos, tu hijo va a tener las mismas dudas. Oye, y sabes también, hablando incluso también de religión, de Dios, lo que también veo muchísimo es la autoridad. Cómo la Ujú. cuestionan y cómo incluso pueden pasar sobre la autoridad, Sí, ¿no? O sea, Sí. desde un maestro, desde que ya se les... Antes, híjole, no le podías faltar al respeto al maestro, te ¿no? daban un reglazo. Sí, Ah. o sea, sí había Sí. consecuencias y tremendas, ¿no? Sí. O al papá, o a los tíos, ¿no? Ujú. O sea, era de que a fuerza tenías que darle beso y abrazo al tío, si no, o sea, te castigaban, ¿no? Sí. Cuestiones así. Entonces, a los niños ya, o bueno, los adolescentes de ahora, no. Es que depende, insisto, O depende, de lo sí. que ves en tu casa. Yo lo que te diría de lo que veo es, si un maestro llega y te dice, soy la autoridad, por el simple hecho de ser maestro, lo cuestiona. Sí, claro. Es, bueno, ¿usted qué tiene que aportar? ¿Realmente tiene el conocimiento? ¿Realmente tiene la experiencia? ¿O desde dónde me lo dice? Si no, Sí. el adolescente es, yo cuestiono. Claro, fíjate que me pasó, el otro día estaba yo platicando con una señora que ella me decía, ¿sabes qué pasa? Que en nuestra época, nosotros cuando necesitábamos saber algo, investigar algo, ¿quiénes eran los que nos decían? O los profesores, o en un libro, o nuestros papás, ¿no? Ujú. En mi caso pasaba que mi papá era el que se sentaba conmigo a enseñarme matemáticas. Y entonces, en cierta forma, los ves como alguien que sabe más que nosotros. Claro. Ahora ya Google sabe mucho más que nosotros como padres, Sí, que los exacto. maestros, y eso por eso también se pierde cierta como Sí. respeto a la autoridad. Exactamente, ahora también
respetan mucho el hecho de, si no sabes, díselo, no lo inventes. No lo inventes porque en realidad pierdes mucha autoridad con eso. Yo les digo a mis alumnos cuando me preguntan algo que yo no sé, realmente soy abierta en ese sentido, no lo sabemos todo, nadie lo sabe todo, ¿no? Entonces yo les digo una frase de, yo no lo sé, hay que investigarlo y si Google no lo sabe nadie. O ustedes que todo lo saben y lo que no lo googlean, googleenlo y aprendemos todos. Porque hay ciertas cosas que, pues, insisto, es un mundo de información, hay cosas que desconoces, ¿no? Entonces, ellos se sienten en la confianza, aprendemos todos y lo investigamos y vemos, ¿no? Entonces, también tú como papá, si hay algo que no sepas, si hay algo que estés dudando, dile, no sé, y lo investigamos juntos, lo aprendemos, tener esa apertura. Sí, exacto. Entonces, creo que es una manera muy bonita de que tú puedas aprender con tu hijo y que no pierdan como ese respeto de... Yo creo que hasta cierto punto cuando eres niño puedes decir, pues es que te lo estoy diciendo porque ya lo aprendí, porque ya tuve la experiencia, pero cuando ya son más grandes cuestionan, bueno, ¿y de dónde vino papá? ¿Y por qué lo hiciste así? Ah, bueno, entonces comunícaselo y realmente siente la apertura también de, podrías aprender de tu hijo muchísimo. Sí, de hecho a mí me fascina, de repente me da términos y yo así como que luego los confundo, ya luego ella me dice, ¿no? Pero sí, sí he aprendido bastante de ella. Creo que son de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, aprender de mi hija bastante. Sí, aprende uno mucho de ellos, entonces, pero el chiste es darnos el chance, ¿no? No, y de admitir. De admitir así de, pues es que esto no lo sé, ¿no? O sea, ya lo sabía todo, pero no me acordaba, es distinto. Ay, Selene, ya se nos acabó el tiempo y bueno, este tema, la verdad, nos pasamos preparándolo, ¿cuántas? Como 5 horas, yo creo. Yo creo que sí, pero... Para resumirlo en 40 minutos, un poquito más, pero pues muchísimas gracias por haber estado, algo que nos quieras decir acerca de, como para terminar, ¿no? Un consejo para ellos. Pues realmente consejos creo que es muy arriesgado, pero yo les diría que a nosotros como maestros nos ayuda mucho que tengan esos acercamientos con sus hijos, que los escuchen, pero que realmente los escuchen con su corazón y realmente con el alma, decir, realmente siento lo que mi hijo está sintiendo, o ayudarle a que en ese rompecabezas de emociones puedan ellos armar lo que están sintiendo. Eso nos ayudaría muchísimo a todos y principalmente a ellos que están aprendiendo todo este camino tan complicado. Insisto, si a nosotros nos cuesta, imagínense a ellos. A ellos, exactamente. Y yo también, bueno, antes de irnos, yo me quedaría también con esa cuestión de que siempre hay que vivir, ¿no? Cada etapa, disfrutarla como corresponde, ¿no? Claro. Como que ni adelantarnos, tampoco atrasar. Es bien bonito vivir nada, las ¿no? etapas de la vida en orden. De acuerdo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Selene García Laguna. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esto fue de Venus a Madonna. Buenas noches. Gracias. Bye.